Bienvenidos de nuevo al programa de Entrevista con. Una vez más convergen en este programa los libros y la enfermería. Y si bien hace poco hablábamos de un manual sobre gestión de la cronicidad, hoy vamos a volver a la narrativa, a la novela. Y lo hacemos de la mano de la autora de este libro que tengo en mis manos, que se titula Mariela. Y ya su antetítulo nos pone un poco en guardia y los pelos un poco de punta. Dice: en un mundo devastado, ella lucha por la vida. Es una novela ambientada en la Primera Guerra Mundial y, como quizá lo habéis adivinado, pues sí, la protagonista es una enfermera. Y por eso la tenemos aquí en el plató. Nos va a contar todo sobre el libro su autora, que es Yolanda Guerrero, que está aquí a mi lado. Pero antes os la presento. Yolanda es periodista y durante más de 25 años trabajó en el diario El País, sobre todo cubriendo temas de internacional. Y hace 5 años, en 2013, pues decidió dejar su puesto en el periódico, aunque le iba muy bien y era muy feliz, y afortunada ella, pues decidió dedicarse en cuerpo y alma y en exclusiva a la literatura. Mariela es su segunda novela, la primera se llamaba El huracán y la mariposa y se publicó en 2017. Y bueno, y sin más, no me enrollo y vamos a hablar con esta periodista, escritora, autora de Mariela, que, no lo he dicho, la publica Ediciones B. Bueno, Yolanda, bienvenida a Canal Enfermero, ¿qué tal? Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿de dónde sale esta historia? Una historia apasionante, compleja, ¿y por qué una enfermera de protagonista? Pues en realidad yo quería escribir sobre la gripe española, que las primeras, estas oleadas de gripe española, conocida como gripe española, fueron a comienzos en la segunda década del siglo pasado. Quería escribir sobre la gripe española como símbolo de cómo la humanidad reacciona ante un mal mayor cuando otro mal está sucediendo. Es decir, en una época en la que el mundo se estaba asomando al abismo, estaba la Primera Guerra Mundial, 4 años de guerra, armas químicas nuevas, una masacre, una carnicería, las revoluciones, y la gripe española mató a casi tanta gente como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero de ella apenas se habló. Es un drama que se vivió en la soledad de las familias. Pero hubo gente que eran enfermeras, en su inmensísima mayoría, que se ayudaron a paliar el dolor de las dos cosas, de la Primera Guerra Mundial y de la gripe española. Y fueron las grandes olvidadas porque nadie les reconoció el mérito. Hay monumentos al soldado desconocido, pero no hay monumentos ni al enfermo desconocido ni a la enfermera desconocida. Y yo quería crear un personaje femenino fuerte, y al investigar aquella época me encontré con muchísimas Marielas, muchas. Mariela es ficticia, pero hubo muchas. Y ya, además de la gripe, pues aprovechaste el escenario de la Gran Guerra para hacer un viaje y que pasasen muchas cosas apasionantes. Bueno, Mariela es un poco ese personaje ficticio que decíamos, es una protagonista con mayúsculas, ¿no? O sea, es una Madame Bovary, Ana Karenina, Escarlata O'Hara, o sea, es un personaje, una heroína de las que dejan huella, ¿no? Sí, yo quería que fuera lo que yo creo que han sido muchísimas mujeres, especialmente en aquella época tan difícil. Una mujer fuerte, una mujer que quería cambiar el mundo. Yo no soy una experta, no soy historiadora, no era experta en esta época del mundo, pero sí que es verdad que a medida que fui investigando para Mariela y que fui adentrándome en los caminos por los que ella iba a transitar, porque era ella la que me iba llevando, yo veía que ella tenía que ir a París y yo me iba a París con ella. Y entonces investigaba el mundo de París en aquel momento. Yo sabía que ella tenía que ir a la Alemania derrotada y me iba a la Alemania derrotada y descubría mujeres fantásticas, como en la Rusia bolchevique. Y a medida que iba viajando con ella, iba investigando, iba estudiando e iba encontrando unos tesoros inmensos, tesoros olvidados, tesoros que ahora mismo, si hablamos de ellos, posiblemente lo único que se recuerda será el nombre de Rosa Luxemburgo, y tampoco se conoce en su profundidad, se conoce simplemente porque fue asesinada, pero puestos a hablar de escritos marxistas, de escritos comunistas, se ha leído mucho más a Marx, a Engels, a Bebel, pero Rosa Luxemburgo es una cabeza brillante del pensamiento europeo y está olvidada. Celebramos el 8 de marzo y no sabemos que todo proviene de una mujer muy amiga de Rosa Luxemburgo que se llamaba Clara Zetkin. Sabemos cómo terminó la revolución bolchevique, pero no sabemos cómo empezó
La revolución bolchevique empezó por las mujeres, porque las mujeres primero salieron a la calle a pedir que se acabara la guerra y que hubiera pan para sus hijos. Y de repente un montón de mujeres bolcheviques, como Alexandra Kollontai, la esposa de Lenin, Nadia Krupskaya, la amante de Lenin, Inés Armand, eran mujeres brillantísimas que escribían, que querían libertad para todo el mundo, que querían la emancipación de la mujer. Y era un mundo fascinante, lleno de mujeres fascinantes. De manera que yo no podía hacer menos que crear una mujer que fuera, lo he intentado, fascinante como ellas, porque era una época de mujeres magníficas. Y está bien sacarlas del olvido. Lo que pasa es que es obvio que el libro tiene muchísimo trabajo de documentación para que desde el punto de vista de escenario histórico y de personajes reales, pero también te habrás tenido que documentar sobre el trabajo de las enfermeras para que esa asistencia que prestaron en esos años convulsos pues estuviese bien reflejado, ¿no? Absolutamente. ¿Te ha sido difícil? Absolutamente. Y fue otra de las grandes, yo creo que la primera gran sorpresa que tuve cuando empecé a investigar el libro, porque en España, que siempre íbamos con algo de retraso respecto a Europa, en Europa ya había, Florence Nightingale ya había hecho un trabajo fantástico adaptando la enfermería tradicional a la enfermería moderna, tal y como la entendemos ahora. En España me encontré, yo no la conocía, vosotros en esta profesión pues lo conocéis mucho mejor que yo, pero yo no conocía la Santa Isabel de Hungría. La Santa Isabel de Hungría fue la primera escuela que formó a enfermeras laicas. Hasta ese momento la creó el doctor Federico Rubigalí a finales del siglo XIX y la creó para formar, una frase preciosa que me encanta, para formar a enfermeras que ejercieran su trabajo de forma científica y artística. Porque hasta aquel momento las enfermeras eran de dos tipos, las religiosas, que ejercían su profesión con escasos conocimientos científicos, con mucho amor y mucha entrega, pero de una forma altruista, o criadas que servían en las casas y que cambiaban vendas, vaciaban orinales y hacían labores de enfermera, las labores más básicas de cuidados de los enfermos, ¿no? Pero en la Santa Isabel de Hungría se empezó a formar a mujeres científicas. Las enfermeras y los enfermeros son científicos y científicas, y en ese momento empezaron a surgir las primeras mujeres científicas. Y yo situé a Mariela primero la hago nacer en el Moncayo, porque es un lugar de una orografía especial, donde hay hierbas medicinales increíbles y todavía muy desconocidas. Ella sabe mucho de esas hierbas, pero después quiere ampliar sus conocimientos mediante una formación profesional. Y hace lo que muchas mujeres en aquella época no podían hacer en otras profesiones. La profesión de enfermera fue una de las primeras profesiones en las que hubo tres condiciones fundamentales para la emancipación femenina y para la de cualquier persona, que son la formación, la titulación y la remuneración. Con esas tres cosas, un ser humano, cualquier ser humano, pero especialmente las mujeres que no tenían acceso a ello, pueden vivir. Como decía Beatriz Galindo, que era el seudónimo de Isabel de Oyarzábal, pueden ejercer un trabajo de una forma honrada y honrosa. Y es el primer paso para que las mujeres dejaran de ser criadas, dejaran de ser cocineras, dejaran de ocupar los puestos laborales más bajos y pudieran acceder a unos trabajos realmente profesionales. Y esa fue mi gran sorpresa. Perdón, encontré en las enfermeras españolas de aquellos primeros años del siglo XX a verdaderas científicas, a mujeres que sabían cuidar de una manera tan profesional que me asombraba tanto que no se supiera nada de ellas, que ese fue el primer paso que me encontré cuando estaba estudiando la gripe española. Dije, tiene que ser enfermera, es que no puede ser ninguna otra cosa, porque las enfermeras, las mujeres en general y las enfermeras muy en particular, fueron las que salvaron el mundo en aquel momento. No solamente en España con la gripe española, porque era un país neutral, sino en toda Europa. La Gran Guerra no habría tenido consecuencias mucho más desastrosas sin las enfermeras. Y esa fue otra de mis grandes sorpresas. ¿Sabes? Claro, es que decías que hay monumentos al soldado desconocido y todo, pero no hay la enfermera desconocida. Sin embargo, las enfermeras han jugado un papel, que es verdad que a veces la literatura o el cine lo ha mostrado un poquito, un papel fundamental en las guerras, desde la guerra de Crimea con Florence Nightingale, y las grandes guerras han propiciado además avances importantes médicos gracias a las enfermeras y a las transfusiones de sangre, mil
avances de ese tipo. Sin embargo, y todas esas que decías de la gripe no tienen un aula en ninguna universidad y, por supuesto, un monumento ni nada que las recuerde. Nada. Y fíjate que me he encontrado, te hablaba antes de Rosa Luxemburgo, Alessandra Kollontai, me he encontrado con mujeres que eran enfermeras, muchas de ellas eran mujeres muy ricas, antes de la Primera Guerra Mundial, que dedicaron su fortuna, pero por entero, la dedicaron a crear hospitales de campaña, a ayudar a los enfermos, a crear comedores para los soldados retornados, que esa fue otra de las grandes tragedias de la Gran Guerra. Cuando la guerra acabó, no solamente esparcieron la gripe española a los que estaban enfermos, cuando volvían a sus hogares, sino que volvían mutilados, volvían ciegos, volvían sin rostro, volvían sin miembros, y no tenían medios. Mental también tocada. Absolutamente, absolutamente. Y no tenían medios para poder vivir, volvían a un país devastado, los que volvían al país derrotado, como los que volvían a los países victoriosos. Y las enfermeras se dedicaron a ayudar a esos enfermos con su dinero, y otra de las cosas que me asombró muchísimo fue encontrar que la mayoría de esas enfermeras escribían. Casi todas ellas escribían. Una de ellas, de la que me he enamorado, la verdad, cuando la he descubierto, es Mary Borden. Mary Borden fue una enfermera, una rica heredera de Chicago, que escribía novelas, escribía libros, nadie le hacía caso, perdón, escribía lo que podía. Cuando la Gran Guerra estalló, dejó todo, ella vivía en Londres, se había trasladado a Londres, y lo dejó todo y se dedicó a crear hospitales ambulantes que iban al frente. O sea, ella creaba un hospital con sus enfermeras, todo sufragado por ella, con enfermeras, con material, quirófanos equipados. Cuando esa batalla terminaba, trasladaba ese hospital a otro frente de batalla. Y dedicó toda su vida a ello. Le dieron varias cruces de mérito. Y escribía poemas, escribía relatos, escribía novelas, escribía todo, y no se las querían publicar, porque ella, como casi todas las enfermeras que escribían en aquella época, no hablaban de la heroicidad de los soldados ni de la épica de la guerra. No decían que los soldados estaban defendiendo la patria, laureados por el honor y la gloria. Ella lo que decía es que la guerra era absurda, que todas las guerras son malas, y que lo único que estaban haciendo las guerras era cercenar una generación entera, o varias posiblemente generaciones, de soldados que estaban muriendo por y para nada. Y eso era lo que las mujeres escribían, eso era lo que las enfermeras decían, porque ellas estaban allí, ellas veían la guerra, ellas veían a soldados que no sabían por qué estaban muriendo, que no tenían un motivo. Aquella guerra fue absurda, hoy lo sabemos, pero en aquel momento la férrea censura de la guerra no permitía decirlo. Mary Borden tiene unos relatos estremecedores, de apenas un folio, 2 folios. Hay uno de ellos que me gusta mucho, que se llama Parafernalia, y es como un bodegón escrito. Ella describe lo que hay en un quirófano, describe las jeringuillas, describe las gasas, las vendas, y al final del relato, después de describir todo aséptico, las vendas, los algodones, qué bien dispuesto está, qué bello es mi delantal, es blanco, impoluto, y al final del relato dice: espera, está a punto de ocurrir un milagro, la muerte va a entrar en la habitación, y ahí es donde se estropea todo ese bodegón maravilloso que ella había pintado. Claro, son relatos que, imagínate, o sea, esos son relatos que había que leer en ese momento, pero no permitían que se leyera. Y como ella, Helen Lamotte, Mary Chisholm, hubo tantísimas enfermeras que escribían que había que recuperarlas de alguna manera. Pues es increíble cuánto hay en ese cajón del olvido que hay que rescatar. Bueno, sabe Dios que nos quedaríamos aquí 3 horas hablando de tu libro y de tantos otros, pero el tiempo apremia y ha quedado claro que reivindicas el papel de la mujer en la sociedad y que esta es una novela bastante feminista, y prueba de ello vamos a acabar leyendo un párrafo que escribe Mariela, el personaje, en una carta, y con eso nos cerramos. Dice Mariela: siempre, desde que la vida es vida, ha habido una Eva a la que Adán pueda achacar sus errores. El mundo no nos comprende, nunca lo hizo, por eso prefiere culparnos de lo que no entiende. Nos vitupera y crucifica con sus clavos de hipocresía, aunque para ello deba renunciar a los beneficios de nuestra sabiduría, la que nos han transmitido nuestras madres y las madres de nuestras madres desde la oscuridad de los siglos. Yo os pido que no lo hagáis vosotras ahora. Pese a que los tiempos sean difíciles, no renunciéis a ser sabias, no os dejéis abatir,
Hemos sido sanadoras durante 1000 años y seguiremos siéndolo, porque la fuerza de nuestra voluntad nos acompaña. Bueno, sin más, despedimos a Yolanda Guerrero y os recordamos esta fantástica novela, Mariela, que os va a encantar a todas las enfermeras porque habla de vosotras y de unos tiempos muy difíciles en los que afortunadamente no hemos vivido y ojalá nunca vuelvan. Ahora nos la va a firmar su autora y la vamos a sortear o a dar como premio en nuestro concurso de microrelatos enfermeros, o sea que podéis disfrutarla y si no, pues a la librería a comprarla o en cualquier plataforma digital. Sin más, nos despedimos aquí en el programa de Entrevista Con y os recordamos que en Canal Enfermero tenéis toda la actualidad de la profesión, las mejores reportajes, entrevistas, informativos, todo aquí en Canal Enfermero, que es vuestra televisión. Nada más, hasta pronto.